Yo les voy a comentar algo, ¿no? Yo cuando era jovenzuelo era rebelde, y era rockero, y era baterista de un grupo de thrash. Y llegaba tarde a casa y quería hacer lo que yo quería. Y mi madre me decía, tú no eres una gallinita sin guato. Tú vives en mi casa, comes mi comida, te vistes mi ropa. ¿Quieres hacer lo que quieres que me das? Dice, la verdad, tenía razón, era mi madre, pues. Yo había proveído de ella, dependía de ella, ella tenía autoridad sobre mí. No era libre, no era independiente. Dios no. Dios no tiene un iniciador, no tiene un originador, por tanto Dios es plenamente independiente y libre y autónomo. ¿Ya? Ninguna criatura es plenamente libre. Ni el hombre, en su estado original, ni los ángeles, ni Satanás, no son libres. Ya he dicho 1000 veces, vean Job. ¿Qué hace Satanás? Cada vez va a pedir permiso a Dios. ¿Por qué? Porque no es libre, no es autónomo. Satanás quería ser como Dios. ¿Qué le dijo Dios? No hay negocio. Acá yo soy Dios, tú eres criatura. Lo juzgó y lo expulsó. ¿Se dan cuenta? Ninguna criatura es Dios. Tiene un principio, tiene un iniciador y todos dependemos de él. Él es el único. 3. Los atributos de infinitud. Dios es infinito. ¿Ya? No somos finitos. Estos atributos de infinitud se clasifican con relación a su eternidad. Dios es eterno. ¿Qué implica la eternidad de Dios? No está limitado por el tiempo. ¿Sí o no? ¿Qué año y mes nació hermano Robert? El 12 de julio de 2017. Ya. Y tiene una fecha de caducidad, como nosotros. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Dios no está limitado por el tiempo. No tiene una fecha de inicio, no tiene una fecha de fin. Siempre ha estado y siempre estará. Nunca ha habido un tiempo que no haya Dios y nunca habrá un tiempo en que no haya Dios. Siempre estará. Él es eterno. No está limitado por el tiempo. Él es omnipresente. Otra de sus infinitudes. No está limitado por el espacio. Yo quisiera estar aquí, quisiera estar en mi casa, quisiera estar con mis jóvenes en la reunión, pero no lo puedo hacer. Estoy limitado. Tengo un cuerpo físico. Dios no. No está limitado por el espacio. Él es espíritu. Y todo el ser de Dios está en todo lugar. Todo. No está desparramado, cuidado. Como Estados Unidos es importante, su cabeza está en Estados Unidos. Su brazo derecho está en Corea, ¿no? Y su dedo gordo del pie está en Bolivia. No hay que ver. Todo el ser completo de Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Ninguna criatura es omnipresente. En Job, ¿qué vemos? Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? De recorrer el mundo entero y su plenitud. ¿Satanás es omnipresente? No. Tiene que recorrer todo el mundo o pedir información a sus demonios para estar informado, porque no saben ni dónde está parado. ¿Ya? Dios no. Cuidado, no comparen a Dios con Satanás. Dios es Dios, Satanás es una criatura. Su infinitud en cuanto al conocimiento. Tenemos sabios, pero Dios tiene todo el conocimiento. ¿Qué hombre conoce todo? No conocemos nada. Aún lo poco que conocemos ni siquiera es verdad. Es contradictorio, es temporal, es finito. ¿Sí o no? Sofía, sabiduría humana. Dios tiene todo el conocimiento. Dios conoce lo que está pensando, lo que hay en su corazón. Dios nos ve como desnudos. No podemos ocultar nada. Dios conoce lo que va a ser, conoce lo que pudo ser. ¿Qué dice sobre todo las mujeres? Ay, si hubiera sido, si hubiera casado, ay. No, Dios conoce lo que hubiera sido, aunque nunca llegue a ser. Dios conoce. O sea, no hay limitación. ¿Perfecto? Dios es inmutable. No cambia. Toda criatura cambia. ¿Es lo mismo Lucero y Satanás? No, pues ha habido un cambio sustancial, ¿no? Ha sido juzgado. ¿Sí o no?
Es un monstruo, ha habido un cambio. ¿Es lo mismo el hombre en su estado original y el hombre en su estado caído? Yo quisiera estar como estaba hace 20 años, otra cosa sería. Los torturaría más, podría avanzar 10 veces más. ¿Ya? Hay cambios, ¿no ven? Nos modificamos, cambiamos. Yo, por ejemplo, ustedes están de subida, yo estoy de bajada, estoy decreciendo. O sea, por ejemplo, la evolución que hace, viola la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Según la evolución, todo tiende a mejorar. ¿Es real? Esta chamarrita no sé cuántos años tiene, su cierre no sirve, ya está viejo, no está mejorando. Según la evolución, este saquito debería ser mejor que cuando lo compré. Mentira, ¿verdad? Igual con nosotros. La segunda ley de la termodinámica dice que las cosas van empeorando, no van mejorando. No es así con Dios. Dios es inmutable, no cambia. Y su atributo de inmutabilidad está íntimamente a su atributo de perfección. Dios es perfecto. ¿Lo perfecto puede cambiar? ¿Puede empeorar? ¿Puede mejorar? No. No puede empeorar, no puede cambiar, no puede mejorar. Es perfecto. Dios es inmutable. Los atributos comunicables. ¿Por qué se llaman comunicables? Porque Dios depositó, por ejemplo, en el hombre, cuando lo creó a su imagen y semejanza, ciertos aspectos de Dios en el hombre. El hombre tenía algo de Dios. ¿No ven? Ahora, ¿eso cómo se ve? Dios lo coloca al hombre creado a su imagen y semejanza como regente, como administrador y como gobernador de su creación. Sojuzga toda la tierra, gobernador. ¿Qué dicen los salmos? Hemos visto todo con pasajes que los he explicado ayer. ¿No ven? ¿Qué dice? Todo es mío. Todo es de él. ¿Por qué? Él creó todo. Él creó todo lo visible y lo invisible. Lo orgánico y lo inorgánico. ¿Se dan cuenta? Él creó ángeles, él creó al hombre. Aún su creación rebelde está sujeta a Dios y depende de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Aún los escépticos, aún los ateos, aún los agnósticos que no saben si hay Dios o no hay Dios, no saben nada. ¿Sí o no? Esta no es una confesión de salvación, esta es simplemente una confesión de su deidad y de su señorío. De Él es todo. Como de Él es todo, hermano, mi salud. ¿No quiere? Orgullosito, ¿no? Orgullosito. Poca cosa por él, pues. Último modelo. Yo puedo regalarlo, ¿sí o no? Es mío. Bueno, si me regalan, sí, mejor. ¿Se dan cuenta? Dios, como dueño de todo, le da esa autoridad y le delega esa autoridad para gobernar su creación. Ahí también se manifiesta la imagen y semejanza de Dios. Dios es una persona. El hombre es una persona. Dios es racional y es sabio. El hombre igual. ¿Sí o no? Entonces ahí también se manifiesta esos elementos. Dios es un ser personal, es racional, y el hombre manifiesta esas características, ¿no? La vida eterna, por ejemplo, es eso, relación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien enviaste, a Jesucristo. Relación. Así como Dios es racional, el hombre es racional, imagen y semejanza. Pero también ciertos atributos comunicables fueron depositados en el hombre para que pueda cumplir ese propósito por el cual fue creado. La confesión de fe de Westminster dice: ¿cuál es el propósito del hombre? Tener comunión con Dios, tener intimidad con Dios, tener amistad con Dios y glorificar y amar a Dios. Por eso nos creó Dios. Ahora, ¿cómo Dios puede permitir el acceso de un hombre, aunque sea en su estado original? Es una simple criatura. Dios es inconocible porque es tan diferente a nosotros. Porque Dios tendió el puente para hacer acercamiento. ¿Y qué es el puente? La imagen y semejanza. ¿Qué dice en Hebreos? Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Adán y Eva en su estado original, ¿veía o no veía a Dios? ¿A Dios no veía comunión? ¿Veía pues? En Génesis 3, ¿qué dice? Descendió Dios para su tiempo normal, habitual con el hombre. El hombre ya había pecado y se escondió. Y el hombre Dios le preguntó: ¿dónde estás? Escuché tu voz y tuve miedo y me escondí.
¿Por qué tuvo miedo y por qué se escondió? Porque había caído, porque había pecado, porque esa comunión se había roto, porque había perdido esa imagen y semejanza en cuanto a justicia original y en cuanto a santidad original. El hombre ya no era justo, ya no era santo, por lo tanto no podía tener intimidad con Dios, no podía tener relación con Dios, era un pecador. ¿Ahora sí? Pastor, entonces, ¿y dónde quedaría la santidad, la misericordia, la justicia? ¿Serían atributos comunicables también? ¿Sí? Los incomunicables son todos los que les dije. Los comunicables son los otros. Ahí está la santidad, la justicia, igual, el que es todopoderoso, aún la ira, porque uno de los atributos de Dios es la ira, pero es una ira perfecta. No es como la nuestra, caída. La santidad, por ejemplo, K2, separación. Dios le comunicó este atributo. ¿Se dan cuenta? La bondad, etc. Están dentro de los atributos comunicables. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, pastor, otra pregunta. Cuando Adán, bueno, en el caso de que Adán estuvo, bueno, un cierto tiempo, él veía cara a cara con Dios, es decir, se comunicaba con Dios cuando era un ser antes de no pecar. En su estado original. En su estado original, ¿cierto? Ya una vez que pecó, ¿qué atributos se quedaron con nosotros hoy en día? Porque si bien sabemos, perdió su divinidad con Dios, perdió su, bueno, ya conocemos la muerte, ya tenemos una fecha en la cual vamos a desaparecer. Y también perdimos su santidad y su justicia. Pero hay ciertos atributos como por ejemplo el conocimiento que Dios nos ha dado, el libre albedrío ¿Qué define usted como libre albedrío? El libre albedrío es poder tú tomarlo o dejarlo, depende de ti. Sin ninguna consecuencia. Sí. ¿Qué criatura tiene eso? ¿El hombre tenía eso en su estado original? No, porque estaba... Hay una sentencia, ¿no? Sí. O sea, si haces esto, eres bendecido. Pero si no lo haces y comes de esto, esta consecuencia hay. La consecuencia dice que el hombre no era plenamente libre, no era plenamente independiente, no era autónomo, no tenía libre albedrío. ¿Por qué? Somos criaturas. Ninguna criatura tiene esa libertad plena, solo Dios. Solo Dios tiene esa libertad absoluta y eso se centra en la santidad. Dios subsiste por sí mismo, Dios es el autoengendrado, como no depende de nadie, es plenamente libre y tiene libertad. Ninguna criatura la tiene. El hombre en su estado original no la tenía. ¿Satanás la tiene? No, no la tiene. Ahora, el hombre en su estado original tenía libertad restringida. Estaba en condiciones de obedecer o desobedecer. Desobedeció y trajo la consecuencia. Por ejemplo, si el hombre hubiera tenido libertad absoluta, podía escoger A y B sin consecuencia. ¿Eso es cierto? ¿O no? Por ejemplo, yo le decía a nadie, yo le digo, no, yo soy libre, yo ya soy mayor, tengo más de 20 años. Así que tengo la hora que quiero. Mentira, ¿no? Mentira. Ella me cierra la puerta y cambia de chapa y ya no entro. Hay una consecuencia. ¿Se da cuenta? Si no hubiera el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Eso qué dice? No tienes plena libertad. No tienes autonomía. No puedes hacer lo que tú quieres. Dependes de mí, porque yo te creé. Y toda criatura depende de mí. ¿Se dan cuenta? El hombre en su estado original podía pecar o no pecar. Decidió pecar y rebelarse contra Dios. Y tuvo la consecuencia. Libertad parcial. El hombre caído no tiene libertad, solamente tiene libertad para pecar. Todo lo que hace es pecaminoso. Si vosotros sois como mugre, como suciedad, y vuestras justicias son como tapos de inmundicia, ¿qué implica? Todo lo bueno que hacen, todo lo piadoso, hombres carnales, naturales, que hacen, es como la mimosa. ¿Ya saben para qué sirve la mimosa? En el original está así, porque es pecaminoso. El hombre solamente natural va a pecar, pecar y pecar. Todas sus buenas obras son pecar. Entonces, ni en su estado original era plenamente libre e independiente. No es Dios. Lucero quiso ser Dios. El hombre quiso ser Dios.
Son criaturas, nunca llegarán a ser Dios, a ser Dios. Solo Dios es plenamente libre e independiente. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué más? Es que el humanismo surgió en Edén, en Génesis 3. Se enfatizó con Nimrod en la torre de Babel. Levantaremos una torre, Sugarit, una torre con escalones religiosa, para ser como Dios, para gobernar, para hacernos un nombre. El humanismo que tiende, el hombre es el centro de todo. No, el hombre no es el centro de nada, solo Dios es el centro de todo. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? Todo oscuro. De nuevo, ¿cómo afectó el pecado en el hombre? ¿Cómo lo afectó? Ya, Físicamente también. también, no inmediatamente, pero ya está. Ustedes van leyendo Génesis 5, ¿qué dice? Nació, vivió tantos años, engendró hijos e hijas, sobre todo toma su hijo primogénito, luego vivió tantos años y murió, y murió, y murió, y murió. Romanos 5:12. Por un hombre entró el pecado y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios no creó al hombre para que muriese. La muerte es consecuencia del pecado del hombre, de la desobediencia y de la rebelión. Muerte. De nuevo, ¿cuál es la triple faceta del pecado? Triple faceta del pecado. Pregunta examen. El día viernes tienen su primer examen. Tenían que tener anterior semana. ¿Lo ven? Por mi condición crítica, el enfermo no la tuvieron. La triple faceta del pecado. Muerte espiritual. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están separados, apartados, alejados de qué? De la presencia de Dios. El momento que el hombre comió del fruto prohibido, murió. No físicamente, pero espiritualmente. Se escondió de Dios, estaba separado de Dios. Y eso lo muestra cuando Dios, de forma, comadres, literal, de forma literal, ¿qué hace? Los expulsa del jardín, de su presencia. Están muertos. ¿Ya? Están muertos. Ya, posteriormente, ya estaba designado la sentencia de muerte. Iban a morir físicamente. Muerte. De nuevo, muerte igual separación. Separación igual muerte. ¿Lo ven? Muerte física, separación de la parte física visible con la parte espiritual. ¿Lo ven? El alma, el espíritu o el alma o el espíritu son tomados por Dios y son quitados. ¿Qué queda? El cuerpo, la cáscara, que tiende a degradarse y a destruirse. Ahí nace la persona. De la muerte física. La muerte eterna, separación eterna de la presencia benévola de Dios y estar sujeto a la presencia punitiva, llena de ira, de juicio y de aborrecimiento de Dios por eternidad. Las tres facetas de la muerte. Muerte eterna. Muy bien. Ahora, el hombre cayó en pecado. ¿Perfecto? El hombre es un ser pecador. De nuevo vamos a ver los tres elementos de la muerte. ¿Cuáles son? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por un hombre, Adán, que entró el pecado y la muerte. La muerte y el pecado pasó a todos los hombres. A eso se llama pecado imputado. De Adán me pasa su pecado. Primero fue a su hijo. Luego fue de Adán a su nieto. De Adán a su bisnieto. De Adán a mi padre. Y de Adán a mí. Eso se llama pecado imputado. El pecado que es transmitido de Adán directamente a cada uno de sus descendientes. ¿Ya? Y todos provenimos de Adán y Eva. Todos. Por tanto, por cuanto todos pecaron, no hay uno que no.
y están apartados de la presencia de Dios. Pecado heredado. ¿Qué dicen las mamás sobre todo? Ay, yo no voy a dejar a mi hijo, a mi hija, ni casa, ni auto, nada. Profesión le voy a dejar. Es lo único que yo voy a dejar. ¿Lo ven? La primera herencia que dejan los padres, ¿qué es? Pecado. Eso se llama pecado heredado. ¿Qué decía el salmista? En pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice en Génesis 5? Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán conoció a su mujer Eva. Cuando usamos el término conoció, es un eufemismo. Mucho gusto, Iván, Beltrán, para servirle. No se refiere a ese tipo de conocimiento. Cuando se refiere al conocimiento, se refiere a las relaciones sexuales. ¿Ya? Conoció y engendró un hijo a su imagen y semejanza. Sí. ¿Quién mete esta imagen y semejanza? Con pecado. La primera herencia que dan los padres, ¿qué es? Pecado. En pecado me concibió mi madre. ¿Se dan cuenta? Todos nacemos con esa mancha de pecado. El pecado heredado. Los padres nos heredan pecado. Pecado personal. Yo cometo pecado. Pecamos. ¿Tienen cuenta bancaria? ¿Tienen o no tienen? No os voy a pedir, conste. Ay, no hay money. ¿Ya? Yo quisiera tener la cantidad de dinero y engrosar ese dinero como a mi cuenta de pecado voy engrosando. Porque cada día voy pecando y cada día ese pecado se manifiesta. Si mi dinero en la cuenta bancaria fuera como mi pecado, sería rico, multimillonario. Eso se llama pecado personal. Nosotros pecamos porque somos pecadores, o somos pecadores porque pecamos. Por naturaleza. Pecamos porque somos pecadores. El pecado ha afectado de forma plena y de forma total al hombre. No hay una faceta, no hay un aspecto, no hay un área que no haya sido afectado por el pecado. ¿Ven? Ahí hemos visto lo que es la antropología, la amarteología. ¿Ya? El pecado afectó las emociones del hombre, afectó el intelecto del hombre, afectó todas las áreas del hombre. Vimos que Dios es un ser simple. ¿En qué aspecto Dios es simple? Simplicidad. ¿Cómo puedo definir la simplicidad de Dios? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, un solo Dios. En Dios no hay división. No somos seres complejos, en el sentido que estamos formados por partes. Estamos constituidos por partes, 2 o 3 partes. Cuerpo, alma y espíritu, tripartito. Cuerpo, alma o espíritu, bipartito. 3 o 2 partes. ¿Ya? ¿En aspecto? Igual. No somos como Dios. Cada una de sus partes ha sido afectado por el pecado. ¿Ya? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la constitución y esa es la característica esencial del hombre en cuanto a cómo afectó el pecado en nosotros. Ahora de nuevo, hay un elemento bien importante. Dios no creó el pecado, pero Dios permitió la entrada del pecado. Les voy a enviar las diapositivas. Dios decretó la entrada del pecado, pero no originó el pecado. ¿Dónde se originó? En la esfera angélica. Lucero, un querubín grande, protector y perfecto. Al verse perfecto, en vez de humillarse, adorar a Dios y dar gracias a Dios, ¿qué dijo? Aquí surgió orgullo. Y el orgullo engendró rebelión. Surgió dentro del ángel.
el pecado ingresó primero a la esfera angélica, luego a la esfera humana. Génesis 3. El pecado en la esfera humana fue de forma externa, hubo un tentador. Satanás utilizó a la serpiente para engañar y tentar a Eva, ¿no? Y la mujer fue engañada y cayó. ¿Hasta ahí alguna pregunta? En Dios no hay iniquidad, no hay injusticia. Él no puede hacer lo malo, Él no tienta ni es tentado por el mal. Si Él lo haría, no sería justo, no sería santo, no sería Dios. Y pastor, una pregunta. Si bien Adán perdió todos los atributos, con la venida de Cristo podríamos llegar a tener todo eso. Pero eso es ¿Cierto? la vida eterna, es una restauración de esa imagen y semejanza. Sí, pero viviendo ahora mismo, viviendo estamos. en acá. O sea, no perfectamente, pero sí progresivamente. Romanos 5.1. Sí, Pues léame Romanos 5.1. Romanos 5.1. no me acuerdo, pastor. A ver, ¿qué dice? ¿Dónde está? ¿la manzana qué era, pastor? ¿Cuál manzana? No, para mí no es la manzana, era el chirimoya. No dice qué fruto es, solo dice fruto. No dice qué fruto es. ¿Ah? ¿Quién ha dicho más? Las tradiciones de los hombres. Y la manzana se quedó aquí, ¿no ve? Trancada. Y algunas mujeres igual. ¿Qué dice? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Atiéndanme. Cristo asumió la naturaleza humana siendo Dios y se hizo hombre. Llevó nuestro pecado y murió en lugar nuestro y resucitó para restaurar esa imagen y semejanza y para acercarnos nuevamente a Dios. Dijimos que el hombre cuando pecó perdió la justicia original. El hombre en su estado natural es injusto. En Romanos 5.1 dice justificados, es un verbo. En el griego es un auristo. ¿Qué es el auristo? El auristo te da la idea de un punto, una acción totalmente consumada, terminada, y en el pasado, pues justificados. No estamos siendo justificados, no seremos justificados, sino somos justificados, fuimos justificados. En el pasado, una acción completada, ¿en base a qué? A la justicia de Cristo. A su justicia activa, a su justicia pasiva. ¿Cómo se clasifica la ley de Dios? La triple división de la ley, ¿cuál es? Ley moral, ¿Ya? Decálogo. ceremonial, Social, primero, 613 mandamientos. Levítico de los Hablas, 613 mandamientos. La ley social, que norma toda la conducta de Israel en su vida cotidiana. Aún cómo va a hacer baño, dice. Cómo se va a relacionar, qué va a comer, qué no va a comer. Todo no, ¿sí o no? Y ley ritual o ceremonial. La ley moral y la ley social, Cristo la cumplió en su vida de forma activa. No viene a abrogar la ley, viene a cumplirla. La ley ritual o ceremonial la cumplió en su muerte, justicia pasiva. Él fue obediente a diferencia de Adán y hasta la muerte y muerte de cruz. Esa plena justicia nos es declarada, nos es atribuida. No somos hechos justos en base a la justicia de Cristo. O sea que hay restauración ya de esa justicia. Dios pagó plena y perfectamente toda la ofensa que el pecado del hombre a la justicia de Dios. Santidad. ¿Cuál es la consecuencia de la... ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Qué fue? ¿Qué tiene? pastor. En la parte de esas tres leyes, actualmente estaría vigente entonces la ley moral Sí. y parte de la ley social. No, la ley social es simplemente para Israel. Ya. La ley social fue dada para que cuando Israel conquistase la tierra prometida, manifestase diferencia y no se conformase a las naciones vecinas. Así como Jehová es santo, el pueblo de Dios tiene que ser santo, en toda su manera. Ahora, la ley ritual o ceremonial se cumplió en la cruz.
ya no hay necesidad del templo, no sé por qué quieren ustedes el templo, no hay necesidad de sacerdotes. Dice que Dios constituyó evangelistas, pastores y maestros. No hay sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que cumple perfectamente todos los elementos. Con Cristo se cumplió todo el servicio del templo, del sacerdocio y de las ofrendas. No hay necesidad de eso. Ahora, lo que queda, ¿qué es? Ok, es eterno, es permanente. Y no se olviden su definición. Oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pues yo os digo, cualquiera que codicia a una mujer o a un varón, porque ustedes también son chequeadoras, ya han adulterado su corazón. No mataréis. Mas yo os digo que cualquiera que dice raca, pato, tonto, necio a su prójimo, ya lo mató. Es el espíritu de la ley. Para el fariseo era cuando se cumplía el pecado, cuando se encontraban los adúlteros en la cama, cuando la persona estaba con el arma después de haber asesinado. Para el Señor es, y para la ley, cuando se inicia el pecado. No se inicia. ¿Qué decía Martín Lutero? Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido. Ustedes, cuidado que estén ahí, no evitando que vuelen los pájaros y haya nidos de pájaros en su cabeza. ¿Sí o no? Ajá. El ocio es taller del diablo. Cuando no hago nada, Satanás me va a tentar y va a hacer que caiga y los nidos vayan creciendo en mi cabeza. Así que seamos activos y seamos diligentes y esforzados y trabajadores. ¿Alguna pregunta más? Entonces, pastor, Enoc, que caminó con Dios y se fue, cumplía todas estas 3 leyes. No. Pues ya. No. Uno, en ese tiempo todavía no se había dado ley. Por ejemplo, los judíos de forma necia y tonta decían sus ancianos, según la tradición de los ancianos, Moisés, ¿por qué fue escogido? Es que él cumplió la ley de forma anticipatoria. 400 años antes que se dé la ley, él ya la cumplió. Mentira. Josué 24:2. ¿Qué lo lee? Josué 24:2. Y lo mismo es con Enoc. Josué capítulo 24, versículo 1-2. Amén, pastor. Josué 24:1-2 dice: Se unió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente